Me olvido, la otra vez me olvidé también. Bien, entonces un poco arrancando de nuevo, como para que quede grabado, la idea de esta unidad 2 es analizar eh, el costo en los sistemas de información que existen en las organizaciones. O sea, esto que hablamos en las clases anteriores sobre distintos costos para distintos usos, esto de considerar la necesidad de los recursos, esto de trabajar con componente físico y monetario, cosa que normalmente en algunos sistemas podemos llegar a no encontrarlo. La pregunta es, entonces, los sistemas de información, cuando vamos a las empresas o organizaciones, ¿están preparados para eso? O sea, verdaderamente eh, podemos, podemos confiar en que esos sistemas van a admitir esta figura del costo relativo, de distintos costos para distintos usos. Bueno, de eso trata esta unidad 2, ¿no? O sea, vamos a ver cuáles serían los sistemas de información que me puedo encontrar en una organización, si son útiles o no, y cuáles serían, si no, las alternativas para mejorar la información de costos y que me permitan de alguna manera trabajar en esto, ¿sí? En primer lugar, uno podría decir que la contabilidad financiera o patrimonial, la que ustedes conocen, han estudiado contabilidad básica, y van a seguir, los que siguen para la carrera de contador van a seguir estudiando eso, van a tener una materia que es técnica de evaluación, que sigue sobre el análisis de la contabilidad financiera o patrimonial, y los que estudian licenciatura, esa va a ser su última materia contable, después ya estados contables ya no está más, ahora está costos para la toma de decisiones, y muy probablemente no vean más contabilidad. En cambio los contadores no, van a seguir viendo contabilidad, van a ver estados contables, después van a ver contabilidad pública, van a ver también auditoría, o sea, siguen en la carrera contable. Y vamos a ser honestos, en todas las organizaciones, por una cuestión de necesidad legal, formal, de informar a terceros, para poder pedir un crédito en un banco, para el solo hecho de analizar fotos, digamos, en determinados eh, periodos de tiempo, ¿sí? Vinculados con la información, la contabilidad financiera o patrimonial históricamente es un poco el sistema que me voy a encontrar en cualquier organización. Me voy a una organización, seguro me encuentro un sistema contable. Pero si quiero encontrar un sistema integrado, va a ser imposible, ¿sí? Um, o algunas empresas lo tendrán y otros no. Y algunas tendrán sistemas para generar espacios de gestión, otras no. Bueno, y así es como que seguro que nos vamos a encontrar es la contabilidad. La contabilidad encontramos en cualquier organización y hay que decirlo, ha sido, yo diría, desde hace muchísimo tiempo el eje del sistema de información de las organizaciones, ¿sí? Quieras o no, la ecuación patrimonial, los principios de la partida doble, eso que creó Fray Luca Paciolo hace ya más de 7 siglos, sigue funcionando y se sigue utilizando las contabilidades financieras. Con la evolución tecnológica y que hoy no nos cuesta tanto hacer un estado contable desde el punto de vista del operativo, y los contadores se dedican más a lo que es la interpretación de información, a hacer asientos de ajuste, digamos, redondear la información de los estados contables y no a la realización operativa de todo lo que implica tener armada la contabilidad, ¿no? Hoy los sistemas de información, digamos, aunque sea un contable básico como puede ser un Begerman o un Tango Gestión, que tal vez es el más conocido en la práctica, son sistemas eh, muy contables, pero que nos solucionan, bueno, los contadores solucionan muchísimos temas operativos, ¿no? Donde cargar un asiento hoy ya casi no es tampoco tarea del contador, sino que ya lo hacen los mismos que trabajan en la operación, y sacar un balance o un estado es presionar un botón, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que tenemos como sistema de información casi seguro en una organización. Conozco también muchos estudios contables que hacen esos estados
y ellos mismos le suministran el tango tal vez a los empresarios como servicio adicional a lo que puede ser su tarea dentro de un estudio contable, ¿no? Pero vayamos un poquito más avanzando sobre el tema de la contabilidad financiera o patrimonial. ¿Cómo funciona el modelo contable? O sea, esta contabilidad financiera o patrimonial, ¿en qué se basa? Bueno, a ver, todo sistema de información que trata de hacer, interpretar hechos económicos, ¿no? O sea, esa interpretación, análisis de hechos económicos, tienen que ver con situaciones que suceden y el sistema de registración que hace con una registración o una transacción termina interpretando ese hecho económico, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos quiénes van a usar la información y para qué, ¿no? La información contable obviamente es una información que tiene usuarios. Tiene usuarios, generalmente son terceros a la organización, pero también hay usuarios internos a la organización. ¿Cómo se registra en la contabilidad patrimonial? Bueno, el objeto de la contabilidad financiera es la evolución del patrimonio neto, o sea, buscar, seguir esa evolución, con expresión en cuentas, que obviamente se traducen en valores monetarios, y siguiendo las reglas o principios de la partida doble, ¿no? El producto que se obtiene a través de este modelo contable son los estados contables, y se supone que esos estados contables surgen de lo que es el análisis e interpretación de esos hechos económicos a través de las transacciones. Este modelo contable funciona, yo diría, no así como está expresado acá con el producto del estado contable como los conocemos hoy, pero más rudimentarios, menos rudimentarios, más analíticos, estos estados contables han ido evolucionando. Es más, en los últimos tiempos, acompañando a las reglas de la partida doble, aparecen lo que se llaman las normas contables, ¿no? Las resoluciones técnicas que terminan dando mucha más información sobre cómo podríamos generar esta información contable y qué variantes podríamos tener dentro de la información contable. Un tema central es que, digamos, esta contabilidad patrimonial, desde que se creó hasta prácticamente la década del 30, del 40, del siglo pasado, lógicamente que no contemplaba lo que nosotros llamamos las transformaciones internas, ¿no? O sea, sí, de golpe nos encontrábamos con las operaciones y las transacciones, pero a nivel externo, no interno. En la década de 40 empieza a aparecer, con la revolución industrial, empiezan a aparecer empresas con procesos de transformación en las cuales había que hacer un seguimiento de todo lo que sucedía internamente en la organización. Entonces, aparece, digamos, como una rama de la contabilidad financiera, como como una contabilidad dentro de otra, donde se incorpora lo que se llama la contabilidad de costos, ¿sí? Y obvio, no cambia mucho en cuanto a la esencia de la partida doble y de lo que vimos en la contabilidad financiera, porque la contabilidad de costos funciona con las normas y todo lo que hablamos de la contabilidad financiera, pero agrega cosas que antes no estaban contempladas. Por ejemplo, las transacciones siguen iguales, con expresión monetaria, con la registración a través de la contabilidad patrimonial, y van al estado contable. Pero también van al estado contable las registraciones de transformaciones internas, ¿sí? Que tienen que ver con la función de producción o de transformación y que tienen expresión monetaria, pero no es lo que prima dentro de esos análisis o interpretación de hechos económicos, sino que primero tienen una expresión física, ¿no? Uno cuando dice, despachamos, no sé, insumos, materiales al proceso productivo.
En realidad, el primer dato que necesito es cuánto factor despachamos, físicamente hablando, y después lo monetarizaré. ¿Sí? La contabilidad persigue ambos dos objetivos, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como la contabilidad de costos, que después, ¿qué hace? Se abastece de la contabilidad patrimonial para evaluar esa registración sin moneda. O sea, yo digo, bueno, mandé 10 kilos de material al proceso. ¿Y cómo lo evalúo? Y aquí aparece la contabilidad patrimonial otra vez y dice, bueno, las evaluaciones pueden ser de distintas maneras. Y aparecerán las normas contables y te dirán cuáles son las opciones de evaluación. Lógicamente, el circuito es el mismo, ¿sí? Y terminamos logrando lo que se llama los estados contables, ¿no? Diríamos, las transacciones van directamente al estado contable, las transformaciones internas se registran sin expresión monetaria en primera instancia, y cuando se insertan en la contabilidad hay que darle una evaluación monetaria. O sea, vamos a necesitar este dato sin expresión monetaria, ¿no? El dato físico, el dato del uso del factor. ¿Qué pasó con esto? Porque, a ver, uno ve esto y dice, la contabilidad de costo, entonces es importantísima para hacer un estado contable, y deberíamos hacerla porque nos enriquecería muchísimo esto, ¿no? Este esquema. Bueno, los contadores nos ocupamos de hacerla, no desaparecer, pero aplicarla con poco rigor analítico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Estas transformaciones internas capaz que las seguimos, pero en vez de usar la expresión física, vamos directamente a la contabilidad y la ponemos en expresión monetaria, y entonces terminamos haciendo un estado contable donde lo único que hicimos fue cambiar algunas cuentas del plan de cuentas de la organización y terminó la historia, ¿no? Es más, después en la jerga profesional muchas veces nos terminamos ayornando a lo que es el balance impositivo, que es el que se exige a nivel de la FIP, y entonces el balance contable que tiene que ver con la contabilidad financiera, muchas veces lo simplificamos a niveles, por ejemplo, de amortizar rodados a 5 años, que uno dice, un camión, por ejemplo, amortizarlo en 5 años resulta ilógico, porque como la ley de impuesto a la ganancia lo pone así, terminamos haciendo lo mismo. Y en realidad le estamos quitando fuerza a la contabilidad. Muchos contadores se enojan cuando de golpe en una charla o conferencia uno explica esto y dicen, pero vos estás en contra de la contabilidad. No, yo estoy en contra de los que son detractores de la contabilidad. O sea, si uno lee la RT17, que es una norma contable, debe ser una de las mejores normas que he visto en mi vida profesional. Y he visto las NIC y he estudiado algunas NIC y todas esas cosas. Sin embargo, la RT17 me parece una norma de avanzada. Y todavía sigue vigente. Si ustedes leen todo lo que dice la RT17 sobre cómo habría que tratar determinadas cuentas, cómo habría que evaluar, cómo habría que amortizar, les da alternativas, no solamente les deja el espacio para decir amorticemos un rodado al 20% anual, cosa que desde el punto de vista de las decisiones, esa información no va a servir de nada, ¿no? Entonces la RT17 que dice que cuando vos haces un estado contable, puedes amortizar por uso. Podés amortizar combinando uso y evaluación de la cuota de amortización, o sea que te da alternativas para hacerlo, y para la evaluación ni hablar. Muchísimas variantes hay para hacer las cosas mejor. Sin embargo, muchos contadores que terminan haciéndola simple, ¿no? Entonces hacen un solo estado contable, el de la FIP, y al otro le cambian un par de cosas, o no, directamente lo sacan así, y total, nadie los va a objetar desde el punto de vista profesional, ni el consejo profesional, ni el colegio de graduados, ni va a venir ningún profesor de la facultad a retarte, ¿sí? Pero esa información así sirve para algo. O sea, salvo para los fines de terceros.
mandárselo a un cliente y que diga, bueno, la empresa está bien o está mal, o que alguien diga, bueno, a ver cómo nos fue rentablemente, o no sé, mandárselo a un banco para ver si me dan el préstamo este que le están dando a las pymes ahora. Bueno, para eso sirve. Y a ver, es una información que incluso hay entidades que te la van a pedir para marcar que tu empresa funciona, que subsiste. Por lo tanto, está bien que esté la contabilidad. Ahora, ¿no deberíamos ser un poco más racionales al hacer la contabilidad? Y esto de la contabilidad de costos, ¿no le aportaría algo interesante a lo que puede ser la generación de información? No me queda dudas que sí, que podría aportar si se hicieran las cosas bien, ¿no? Pero bueno, también hay contadores que hacen las cosas bien, por suerte, ¿no? Y hay gente que se dedica a hacer esto y lo hace mejor, ¿sí? Vayamos a algunos pormenores de lo que es la contabilidad financiera. ¿Cómo funciona el modelo contable en cuanto al costo como determinación de la renta? ¿Sí? Bueno, hay dos formas de trabajar esto. Algo que ya conocemos, que sería la diferencia patrimonial, ¿no? Yo podría calcular el beneficio de una organización haciendo una comparación entre el patrimonio actual menos el patrimonio del año anterior o del periodo anterior. A esto le restaría los aumentos patrimoniales del periodo y le sumaría las disminuciones patrimoniales. Y con eso obtendría el beneficio. ¿Sí? Eso, bueno, es una fórmula bastante antigua y que se sigue utilizando todavía en las organizaciones. Sin embargo, hay otra forma de trabajar con el tema de costos y que esto me ayude a clarificar el beneficio, que sería comparación o confrontación de ingresos contra los costos. El gran tema en la parte de la contabilidad financiera es ¿y qué costos, no? O sea, ¿qué elementos vamos a tomar aquí para la determinación del beneficio? ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué voy a tomar? ¿Solamente los costos de producción? ¿Voy a tomar los costos o los otros gastos, como lo llama la contabilidad? Aquí entramos en el terreno de la diferencia, como plantean algunos autores, entre costo, gasto y pérdida, cosa que a mí me complica un poco mentalmente esta historia, porque no llego a entender por qué una empresa, por ejemplo, no considera costo al costo comercial y lo llaman gasto, ¿sí? Entonces, de golpe viene Enrique Fowler Newton y me dice, pero Marcelo, el gasto yo lo definí en mi libro como aquellas erogaciones que no tienen una relación con un ingreso futuro. Y me quedo pensando, ¿no? Digo, ¿y cómo? Pero con un gasto comercial no tiene relación con un ingreso futuro. Si yo estoy vendiendo, estoy aplicando procesos para vender. Lo mismo pasaría con los gastos financieros. Dicen, tengo un gasto financiero, no tiene que ver con un ingreso futuro, y entonces, ¿para qué estoy financiando? No me cierra tampoco. O sea, es como que contablemente, ¿qué hace la contabilidad? Dice, por una cuestión muy central, que hay que decirlo, que es una palabra mágica que nosotros los contadores, yo me considero contador hasta ahí nomás, ¿no? Porque, ¿qué digo? Contador es el que, además de haberse recibido contador como yo, después ejerce la profesión de contador. En mi caso, yo ejercí durante mucho tiempo la profesión de contador, hasta que un día me encontré con los costos, digamos, de lleno a nivel profesional. Entonces ese día dije, no hago más nada contable, abandono mi kiosco de contador y me dedico a los costos solamente. Sin embargo, me han quedado todos los conocimientos de cuando era contador y había una palabra mágica que tenían los contadores, o tenemos, que es la palabra activar, ¿no? ¿Se acuerdan de la palabra activar? La activación. Bueno, eh, la palabra activación, si yo le digo a una persona por la calle, te voy a activar, probablemente me pegue un cachetazo, ¿sí? O sea,
O me diga, ¿de qué estás hablando? Sí, en cambio, si le digo a un contador, voy a activar algo, el contador me entiende perfectamente. ¿Sí? Él dice, bueno, entonces si vas a activar, quiere decir que vas a convertir un costo en un activo. ¡Wow! Una palabra mágica. ¿Sí? Y es lo que hacemos, en la contabilidad de costos es lo que hacemos. O sea, vamos acumulando costos de producción a través de los recursos, los sueldos, todos los costos que se puedan imaginar, productivos. Y finalmente, ¿qué hace la contabilidad de costos? Activa, ¿eh? Y después vende. Y entonces a vos que te queda mágicamente, mejor, es una cuestión matemática, ¿no? Yo digo mágicamente porque le quiero dar un tinte de risueño al tema, pero a ustedes cuando venden, ¿qué les queda? Les queda el inventario, les queda evaluado. Entonces, para eso surge la activación. Entonces, tranquilamente, Enrique, me refiero a mi amigo Fowler, eh, Enrique te va a decir, ve Marcelo, para eso es que hacemos esto de segregar los gastos comerciales, gastos financieros, gastos de administración, digo, ¿por qué no lo llaman costos? Porque no son costos, Marcelo. Los costos son costos de producción nada más. Yo le digo, no, pero ¿cómo va a decir eso? O sea, para mí todo es costo. ¿Por qué tengo una administración? Porque, a ver, si no tengo administración, mi negocio se cae. Entonces, claro, pero usted, Marcelo, entiéndala, me va a decir. Usted no lo puede activar al costo de administración. ¿Cómo va a activar el costo comercial? ¿Sí? Cuando usted todavía no vendió el producto. Tiene razón. Y entonces obedece a un problema el hecho de qué voy a considerar en esta fórmula como costo, en realidad voy a considerar todo. ¿Sí? Pero a la hora de activar, la contabilidad que dice, no, me pones los costos de producción acá y aparte me pones todos los otros gastos, estos comerciales, financieros, administrativos, que van a ir como otros resultados, pero no van a ir como costos del producto producido, fabricado o generado como servicio y vendido, que es esa famosa cuenta que aparece debajo de las ventas. ¿Se acuerdan? Estado de resultados. Ventas menos costo de mercaderías vendidas, se llamaban en una época. ¿No? Mis profesores de contabilidad hace 40 años me la explicaban así y yo la entendía. Y después hacíamos los asientos, ¿no? De la venta y del costo de mercadería vendida, la descargábamos. Entonces, ¿qué pasaba con esa descarga? Descargaba lo que vendías y dejabas en el inventario lo que te iba a quedar. ¿Sí? Bueno, perfecto. A esos fines, y a los fines de la registración, eso hay que contemplarlo de esa manera. Pero a la hora de evaluar aplicación de valor, como es el caso de lo que analizamos en costos, aparece lo que nosotros llamamos el concepto de costo a distintos niveles, ¿no? Donde tenemos distintos costos en función de para qué lo vamos a utilizar. Siguiendo con el funcionamiento del modelo contable y un poco mezclándolo con lo que podría llegar a ser la interpretación del fenómeno económico costo. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, entendíamos el fenómeno económico costo como este fenómeno de consumir, comprar y contratar factores para que sean consumidos dentro de un proceso de transformación. La unidad de producción los transforma, primero los convierte en factores comprados o contratados, después en factores disponibles y finalmente en productos elaborados que terminan ofreciéndose en el mercado. O sea, hay dos instancias, que es la fase de adquisición y contratación de los factores y la fase de venta de los productos, que se conectan transaccionalmente con los mercados. Entonces, en esos mercados, cuando la empresa va a buscar factores y comprarlos o va a ofrecer productos y servicios, termina lo que se dice negociando el valor de los factores y de los productos, donde en el punto 1 tenemos el precio o el costo de los factores y en el punto 2, que es tenemos los precios de los productos que yo ofrezco en el mercado, ¿no? O sea, esa es la primera instancia de negociación que figura perfectamente en la contabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque la contabilidad patrimonial en el punto 1, ¿qué hace? Registra. Es una transacción. Y en el punto 2, ¿qué hace? También registra. ¿No? ¿Me van siguiendo?
Ahora bien, fíjense que lo que metimos aquí en el medio es también todo el fenómeno costo en toda su inmensidad. Entonces, ¿qué pasa, qué pasa de este punto en que el factor se convierte en comprado o contratado y de este punto en que el producto está, está producido, pero a la vez está ofrecido, pero está ahí, llega hasta acá? Bueno, ahí aparece lo que nosotros llamamos las transformaciones internas. Esto es lo que la contabilidad tiene que seguir, al margen de que transaccionalmente yo me ubique en este punto y en este otro. ¿Sí? En el medio yo tengo que realizar este análisis de las transformaciones internas y debería haber registraciones que sigan ese análisis interno. ¿Sí? Eh, y allí aparece entonces la dimensión del componente físico, ¿no? de determinada transacción, donde lo más importante de una transacción deja de ser lo monetario, se detecta desde lo físico y finalmente entra en el proceso contable para que se monetarice. Y allí aparecen elementos que conocemos, como por ejemplo los métodos de descarga de inventarios, ¿no? Los famosos WEPs, PEPs, PPP, ¿no? Que ustedes conocen, u otros mecanismos de evaluación que hay ahora y que tienen que ver con el ajuste o represión de los valores a niveles inflacionarios, y esas cuestiones que pueden llegar a impactar en el componente monetario de estas registraciones, ¿no? Pero básicamente la RT17 les plantea muchísimas formas de evaluación o de reexpresión de bienes o servicios o factores que estén afectados a lo que nosotros llamamos este proceso de transformación, ¿no? Bien. Avanzamos un poquito más sobre este tema y nos vamos a encontrar de que también podemos llegar a analizar lo que sucede dentro de las organizaciones con lo que nosotros llamamos los valores de transferencia en base al costo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo información de costo, los valores de transferencia podrían ser considerados con información de costos más que con simplemente saltearme todo esto que sucede aquí dentro e ir del punto 1 al punto 2 y cerrar esta registración o este análisis de información. ¿Sí? Los responsables de la gestión, sin embargo, demandan información de costos que estén alineadas con sus objetivos. ¿Sí? O sea, no, el uso de la información de costos por parte de los hombres, mujeres que trabajan en la gestión, no es la misma demanda que aquellos que trabajan en la parte exclusivamente contable y analizan financieramente a la empresa. No son las mismas demandas. Eh, las personas que trabajan en la gestión demandan de alguna manera lo que nosotros llamamos o consideramos los sistemas de valoraciones de conveniencia y de eficiencia. Pero eso más adelante lo vamos a analizar y lo vamos a trabajar. En el marco de la contabilidad de costos, se desarrolla lo que nosotros conocemos como un estado contable adicional que no aparece explícito en las normas contables, sin embargo está permitido presentarlo, que es el llamado estado de costos. Estado de costos. Y muchos de ustedes estudian esta materia y son estudiantes para la carrera de contador. Por lo tanto, dar esto que tiene que ver con los sistemas de información y los costos y saltearnos lo que plantea el estado de costos como estado contable, creo que sería una omisión bastante complicada. ¿Y cuál es el objetivo de este estado contable llamado estado de costos? Mostrar a aquellos que van a analizar los estados contables, porque uno puede, puede pensar que los estados contables no los mira nadie, ¿no? Total, entonces en ese sentido
Bueno, se hacen algunos índices. Por ejemplo, un banco toma de una empresa los índices, unos índices que se analizan allí, tomando la fórmula que plantea la presentación de estado contable, y con eso más o menos sabe si una empresa está bien o está mal financieramente. ¿Sí? Y ningún banco te pide el estado de costo. A ver cómo quedó el estado de sus costos, de dónde sacó costo de mercadería vendida, costo de venta o costo de servicio generado y vendido. No sé, a nadie le importa. Sin embargo, es un tema que es central. Si ustedes van a una empresa como puede ser YPF y empresas que cotizan en bolsa, van a encontrar que hay información adicional de costo. Y probablemente planteada de esta manera que lo vamos a ver aquí. Esta unidad 2 plantea la necesidad de generar más información que la que brinda un estado contable simple, pero al mismo tiempo les tiene que dar a ustedes la pauta de cómo se debería presentar adecuadamente la información de costos en un estado contable. Entonces deberíamos hacer aparecer lo que nosotros llamamos este estado de costos, ¿sí? Y el estado de costos a lo que llega es a una desagregación analítica de cómo está compuesto el costo, el segundo renglón del estado de resultados, ¿no? Vieron que ustedes hacen ventas menos costos, utilidad bruta. Bueno, ese costo, ¿de dónde sale? ¿Cómo se construye? Bueno, no se asusten, aquí lo tienen. Van a ver todo lo que es la guía práctica de esta unidad 2 tiene que ver con la construcción de estos estados de costos. Va a ser una de las pocas cosas contables que veamos en nuestra materia, pero lo considero necesario para poder trabajarlo, ¿no? El estado de costos parte del análisis de los factores, de los recursos. ¿Y qué hace? Toma los insumos o materiales directos, a eso le suma los recursos humanos, el trabajo directo, a eso le suman los servicios intermedios, que son servicios de terceros vinculados con la producción. Aquí no tomamos ningún costo que no sea de producción o de transformación, o necesario para generar un servicio, ¿sí? Aquí tomamos, digamos, todo aquello que está vinculado con el logro directo del objetivo, ¿sí? Entonces, no van a aparecer los costos comerciales, no van a aparecer los costos administrativos, no van a aparecer los costos financieros, pero sí van a aparecer todos los costos de producción. Entonces, tomamos los bienes intermedios, materiales directos, insumos, le sumamos el recurso humano, el trabajo directo, le sumamos los servicios intermedios afectados a la producción, le sumamos lo que nosotros llamamos la APP. ¿Qué es la APP? Eso es un concepto que vamos a manejar en esta materia, que es el agotamiento de potencialidad productiva. O sea, a los bienes de capital y recursos naturales, que son bienes que no agotan su potencialidad productiva en el primer uso, ¿qué hay que hacer? Lo que nosotros conocemos contablemente como amortización. Bueno, la amortización, lejos de ser una cuota o un porcentaje de un bien, como se expresa muchas veces en toda la dinámica contable, y lo vemos en nuestros ejercicios, expresa en realidad cómo se difiere, o en tiempo o en uso, el agotamiento de potencialidad productiva de un bien durable, o un bien de capital, o un recurso natural que tiene agotamiento y que no agota la potencialidad productiva en el primer uso, como puede ser otro factor, como el recurso humano o el insumo o el bien servicio intermedio, que sí agotan potencialidad productiva en el primer uso. Y a eso deberíamos sumarle también los otros costos productivos indirectos, o sea que no podemos de golpe directizar a todos los productos de la empresa, pero deberían aparecer allí. ¿Qué pasa con los costos financieros? Con esos, porque hay distintos tipos de costos financieros, ¿no? Está el costo financiero que se puede vincular con la producción y está el costo financiero que no. Si yo, por ejemplo, pedí un préstamo para comprar una maquinaria o un equipamiento y ese préstamo es de, no sé, de 10 millones de pesos y está afectado a ese bien, uno podría considerar que ese costo es un costo directo de producción, no los 10 millones. No estamos hablando del interés que yo tenga que pagar para poder financiar esos 10 millones. ¿Me explico?
Yo, ¿por qué pago este interés? Para tener el equipo. ¿Y el equipo para qué se usa? Para producir. ¿Y por qué no va ahí adentro? Bueno, cuando ustedes leen la RT17 les dice que se pueden incorporar. O sea, por ejemplo, el problema gira alrededor de qué? De la activación, ¿no? ¿Lo voy a poder activar o no? Y entonces leen la RT17, no me acuerdo el artículo, pero yo les dejé en el Classroom material de lectura donde aparecen algunas precisiones respecto a eso. Entonces, ¿qué dice la RT17? Que se podrían activar costos financieros vinculados con el financiamiento de un equipo o algo que tiene que ver con la producción. Y después le manda 20 incisos de por qué no se puede activar. Cuando lee los 20 incisos se dan cuenta que no lo pueden activar, ¿sí? Entonces, por eso yo no pongo aquí ningún costo financiero, porque técnicamente desde las normas contables es casi imposible hacerlo. Aunque bueno, una de esas alguien se anima algún día y lo hace. ¿Quién se lo va a revisar esto, no? Es medio complicado, pero podría yo tenerlo explícito en un estado de costo y que alguien me haga una observación. Todos estos recursos sumados quedan en el estado de costo. El costo de producción o de generación de un servicio, porque esto no se hace solamente en empresas manufactureras, también se trabaja en empresas de servicio. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ¿qué hago? Empiezo a hacer la regulación de inventarios. Entonces digo, a este costo de producción o generación de servicios, si le sumo el inventario inicial del producto en proceso, por supuesto que para poder determinar esto vamos a tener que a partir de acá definir cuál va a ser el método de descarga de inventario o el método de evaluación de inventario, ¿no? Que puede ser un método de las descargas tradicionales o puede ser un método que utilicemos con valores represados. Bueno, en todos los casos, los valores represados sabemos que tenemos varias opciones de utilización. Yo puedo utilizar el valor de costo, puedo utilizar el valor de reposición, puedo utilizar el valor de reexpresión, o sea, no hay, digamos, algo que me define cuál voy a tomar. Y tal vez en algunos estados contables, no normas contables, se habla del principio de prudencia, entonces de no sobrevaluar los bienes, pero a ver, estamos hablando de aplicar la prudencia hasta en la reexpresión, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que definir, porque eso hay que después ponerle una nota a los estados contables, cuál va a ser el mecanismo de descarga de inventarios y después para poder después reexpresarlo si es necesario. Y finalmente, porque a ver, en el método de descarga de inventario va siempre en la reexpresión lo que nosotros llamamos como la fecha en la cual se compró un determinado bien, como por ejemplo en el caso de los bienes intermedios, ¿no? Entonces, en esto también vamos a tener en el inventario inicial de producción del proceso qué día se despachó al proceso esto, y vamos a poder reexpresar eso en función de esa fecha. Bueno, ahí está un poco el secreto de esto. Y le voy a restar el inventario final de producción en proceso, porque este inventario final no va a ir al costo, sino que va a ir a parar al estado contable, pero en el rubro bienes de cambio, ¿no? Va a aparecer allí una cuenta de producción en proceso y va a aparecer este saldo. Ahora, yo para determinar el costo de mercadería o de servicio vendido, esto lo tengo que sacar. Por supuesto, en servicio no tenemos inventario, prácticamente la cosa terminaría aquí, ¿sí? No hay un servicio en proceso inventariable, ¿no? Yo diría que el costo de producción o de generación de servicio coincidiría con el estadio del servicio disponible. Pero cuando tenemos manufactura y esa manufactura es inventariable, esto va a ocurrir y entonces vamos a tener que sumar el inventario inicial de productos en proceso, definir los métodos de descarga y finalmente terminar valuando esos inventarios. Y le voy a restar el inventario final de producción en proceso, que eso va a ir a parar al estado contable patrimonial en el rubro bienes de cambio, como producto en proceso, como producción en proceso, ¿no? ¿Esto qué me va a dar? El costo de producción terminado o servicio disponible. En el caso de servicio disponible, estos dos valores seguramente son cero. No conozco yo, por lo menos en mi experiencia profesional, no he visto una empresa de servicio que tenga servicios inventariables, aunque puede haber alguno. No sé, por ejemplo, empresas de cable
puede haber, no sé, al servicio asociado, no sé, el módem o el decodificador que se utiliza, y entonces aparecer acá algo vinculado físicamente con el servicio que me diga, bueno, tengo tantos decodificadores disponibles y eso no es solamente costo, y entonces tendría que regular esto. Pero la mayoría de los servicios no tienen esa situación. Entonces, al costo de producción terminado, servicio disponible, le voy a sumar el inventario inicial de productos terminados. También, obviamente, voy a necesitar prestarle atención a esto que definí acá arriba, porque el mismo método de inventario después debe seguirse a lo largo de todo el estado contable. Y debería aparecer en nota de los estados contables cómo fue que hicimos esa evaluación. Y le voy a restar el inventario final de productos terminados, que eso va a ir a parar, igual que productos en proceso, al estado contable, en lo que es el rubro bienes de cambio. Y eso recién me va a dar a mí el costo de producción, servicio terminado y vendido, que sería el renglón 2 del estado de resultado. O sea, obtendríamos este valor, pero con una serie de análisis previo, donde el análisis más sustancial, digamos, o más analítico, está aquí arriba, donde yo voy a detallar de alguna manera cuáles fueron los factores que yo necesité para lograr la producción equivalente, digamos, en un periodo determinado. Obviamente que esto lo van a desarrollar en clases prácticas, es más, en el fin de semana, calculo yo que después de la clase del lunes, práctica que tengan con Sergio, vamos a subir algunos casos resueltos con video, como el caso Pelotón, que ya lo tenemos preparado, pero no queremos adelantarlos con el material, ¿sí? Porque, si no es como que los vamos a tosigar, y en realidad la idea es que el material vaya apareciendo a medida que ustedes lo vayan necesitando, pues si no, es como que se van a complicar con mucho material, y verdaderamente no es esa la idea de las clases, ¿sí? Bien, hasta aquí lo contable. Y volvemos a la diapositiva anterior, donde decimos, bien, para la contabilidad esto me sirve, que es bueno, pero me tengo que acordar de esto, ¿no? Los responsables de la gestión demandan información de costos alineada con sus objetivos. ¿Y qué hacen generalmente los analistas de gestión? Hacen valoraciones de conveniencia y de eficiencia, cosa que con la información contable probablemente a veces me encuentre con algunas dificultades para obtener esto. ¿Qué son estas valoraciones de conveniencia y eficiencia que los que estamos en el control de gestión de las organizaciones lo hacemos, lo estudiamos, y que tal vez con la información contable nos complicaría la vida, ¿no? Y acá nos alejamos un poco de lo que es el funcionamiento del modelo contable y nos metemos en cómo funcionaría el modelo de gestión, ¿no? Entonces, ¿qué serían las valoraciones de conveniencia? Bueno, estas son tan relacionadas con la aptitud reconocida de un comportamiento para favorecer la realización de un fin perseguido. A ver, desarmemos un poco esto, ¿no? O sea, las valoraciones de conveniencia tienen que ver con tratar de reconocer una aptitud en un comportamiento para de alguna manera después favorecer lo que nosotros estamos tratando de conseguir como objetivo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad siempre cuando hacemos análisis de gestión vamos a necesitar información previa a la gestión e información posterior a la gestión. O sea, no puedo quedarme simplemente con el análisis de qué pasó, que sería un poco la información contable. La información contable me dice qué ocurrió, las fotos. Sí, dime, Débora. ¿Qué tal, profe? Sería como, por ejemplo, no sé, yo hice un presupuesto de algo que vendí.
y una vez que se realizó la venta, hago, no sé, un relevamiento de los costos que se incurrieron y demás, y no sé, tuve una ganancia inferior a la que esperaba. Algo así Ajá, sería claro, por superior. ejemplo, sí, sería un poco eso. O por ejemplo, vos pensar que no lo lleves solamente al terreno de las ventas, llevarlo al terreno de los costos. Y entonces decís, yo para hacer tal cosa hubiese necesitado tal costo. Y resulta que después cuando ejecuté la producción necesité otra cosa. Y bueno, entonces vos decís, ¿y qué pasó? O sea, eh, y ahí aparecen lo que se llaman estas valoraciones, tanto de conveniencia como de eficiencia. Son dos visiones distintas, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto que vos decís, ¿no? Escenario previo a la gestión y escenario posterior a la gestión, ¿no? Entonces, son dos escenarios en los cuales trabajamos y que verdaderamente es información que necesitamos para gestionar, porque es la única forma de evaluar si algo se está haciendo bien o no. Pero todavía voy más allá. Las valoraciones de conveniencia también pueden tratarse de valorar conveniencia en las decisiones. Por ejemplo, yo puedo decidir comprar un equipamiento nuevo. ¿Para qué? Para aumentar mi capacidad de producción. Y entonces tomo la decisión de comprarlo. Y en el escenario previo yo digo, bueno, si compro este equipo voy a lograr producir tanto más y voy a poder vender todo esto otro más. Y entonces en el medio me agarró el COVID-19 y me compré la máquina y resulta que se me cayó la demanda y cuando llego a la evaluación de esto con información posterior, ya con el resultado puesto, me encuentro con una situación crítica, digo, ¿para qué compré esto? ¿No? Bueno, estamos hablando de una situación de emergencia como la que estamos viviendo, pero que le ha pasado a algunos, ¿sí? Tal vez lo que nos ayudó a no haber entrado mal a este año 2020 es la crisis anterior, donde muchas empresas no decidían a largo plazo comprar equipamiento porque no veían que la demanda podría llegar a sufrir alteraciones y estábamos en un periodo amesetado donde no iba a haber crecimiento, el crecimiento iba a ser -1%, entonces nadie tomó decisiones en ese sentido, pero hoy estamos hablando de que la economía va a caer -6 o -7, o sea, el escenario es totalmente distinto, pero nos agarró un poco en la defensiva, ¿no? En las decisiones. Pero bien podría pasar, evaluar decisiones, evaluar procesos, evaluar situaciones, ¿no? Cómo estoy hoy y cómo estaré dentro de un año, y eso son las valoraciones en la conveniencia, ¿no? Siempre atrás de una valoración de conveniencia hay un objetivo. Tal vez con lo que vos planteabas estaba bueno, es decir, vos tenías un objetivo de venta, y entonces en función de eso hacías, bueno, ¿cuál fue mi escenario en lo anterior y cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿No? Pero vamos un poquito más allá, o sea, tenemos las valoraciones de conveniencia preventivas, ¿sí? Que la pregunta que uno se hace en este tipo de cosas es, ¿qué me conviene hacer para lograr un objetivo X? Y tiene que ver esto mucho con la toma de decisión, ¿no? O sea, yo tomo una decisión hoy para lograr un objetivo X. Y voy a hacer valoraciones en la conveniencia que son preventivas. O sea, de antemano yo me pregunto, ¿cuál es el escenario de partida o el actual y cómo quedaría ese escenario cuando digamos, cuando termina el espacio, digo yo, siempre asociado a un objetivo X hay un espacio temporal o un horizonte de planeamiento. Entonces digo, este objetivo X yo lo quiero lograr dentro de un año. Bueno, las valoraciones de conveniencia preventiva me ayudarían a mí a pensar qué va a pasar dentro de un año y qué es el objetivo que estoy persiguiendo, ¿sí? Y también aparecen las valoraciones de conveniencia definitiva, que son las que tienen que ver con el control de las decisiones, ¿no? ¿Me convino hacer lo que hice para lograr el objetivo X? O si lo hubiese hecho con las herramientas que tenía antes, me hubiese convenido más. Esas son valoraciones que las empresas no se hacen muchas veces. La gente de control de gestión está trabajando permanentemente en ese tipo de valoraciones. Entonces yo necesito, por el modelo de gestión, necesito esta información. La pregunta es, ¿la contabilidad me la da?
¿me da esta información o tengo que empezar a buscar y a investigar y a desarrollar información que no se registró, porque no se registró? Y sí son decisiones que se van a tomar, pero no se tomaron, por lo tanto en la contabilidad no aparecen. Bueno, esta información es difícil de obtener muchas veces. La preventiva. ¿Y la definitiva? ¿Está armado el sistema contable como para ayudarme a hacer control de gestión? ¿No? O sea, y capaz que no. Capaz que tendría que enriquecerlo más o tendría que hacer más análisis, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que perseguimos con esta presentación, ¿no? Después, también lo mismo, hay valoraciones de eficiencia. Esto tiene que ver con la racionalidad de un comportamiento dado independientemente del fin perseguido. O sea, yo puedo decidir hacer algo para lograr el objetivo X. La pregunta es, ¿ese algo después lo ejecuté bien o no? O sea, un comportamiento puede ser eficiente aunque no consienta la realización del fin perseguido, ¿no? O sea, esto un poco va de la mano de los conceptos tradicionales de eficiencia y eficacia, donde decimos que eficacia es tomar buenas decisiones, ¿no? Que tendría que ver con lo que vimos en la pantalla anterior, ¿no? Es decir, la eficacia tiene que ver con tomar decisiones para lograr un objetivo. La eficiencia tiene que ver que una vez que tomé la decisión, eso lo haga bien, lo haga correctamente, ¿sí? Y en estas valoraciones de eficiencia sí, tal vez las preguntas tienen que ver con si lo que hice para lograr X lo hice del mejor modo posible, ¿no? Que esto tiene que ver con el control de gestión, pero no de las decisiones, sino de la operatividad o de la operación. Bueno, la gran pregunta es si el sistema contable abastece o no a todos estos usos de información que aparecen en el funcionamiento de los modelos de gestión. Eso es un tema que tenemos que pensar, ¿sí? Y de este pensamiento surgiría, digamos, que en el sistema de valoraciones los costos son determinados a valores típicamente no negociados, que surgen generalmente de una pluralidad de precios posibles, de posible adopción, cuya elección depende del objetivo de las estimaciones, ¿no? O sea, las valoraciones que nosotros usamos en la gestión muchas veces van mucho más allá de lo que se plantea en el sistema contable o en la registración contable. Entonces, los costos se determinan generalmente por valores no negociados, y si no hacemos valoraciones más desde el costo. Y entonces, esa información, si no está, no vamos a poder hacer este tipo de valoraciones, ¿no? En ese sentido, podría pensarse que se plantea una contradicción. O sea, si queremos información a los fines de la gestión, podríamos decir que el modelo contable no sirve. Bueno, yo creo que esto hay que analizarlo, ¿no? El sistema de determinación de la renta admite en la parte contable una sola figura, que es el que se pauta en las normas contables. En consecuencia, asume implícitamente la idea de un único costo verdadero, o sea, que se determina según esa norma, ¿no? Mientras que el sistema de valoraciones de eficiencia y conveniencia que se plantea desde la gestión, los responsables de la gestión requieren de figuras de costos alineadas a sus necesidades específicas, las que cambian en forma dinámica, ¿no? En consecuencia necesitamos distintos costos para diferentes fines, ¿sí? Bueno, tenemos que lograr la superación de esta contradicción sin hacer cosas locas, ¿no? Esta superación, ¿cómo se podría lograr? Teniendo dos sistemas de información autónomos. En una época se discutía esto, estamos hablando de hace 30 años atrás, discusiones de profesores como Osorio y Jardín en ámbitos académicos, donde hablaban de el monismo en la información, la dualidad en la información,
ellos entendían que había una complicación en lo que era la generación de información para la gestión, y entonces algunos llegaron a plantear la existencia de 2 sistemas de información autónomos. No, hoy eso no es recomendable, ¿sí? Tenemos que tratar de lograr que un sistema de información multipropósito que sea compatible con el concepto económico del costo, o sea, con esto de los diferentes costos para diferentes finalidades. Ustedes miran, ¿eso existe? ¿O hay en la actualidad ese tipo de sistemas? Sí, claro. Muchos de las empresas que ustedes trabajan, en una están trabajando con sistemas SAP. ¿Qué es SAP? Es un sistema contable. No es un sistema contable, es un sistema integrado de gestión. ¿Y qué hace SAP? Registra todas las transacciones, internas, externas, tiene toda la información que necesita para hacer tanto un balance, un estado contable, como para tomar decisiones en la gestión. Obviamente que para poder hacer eso, que SAP funcione de esa manera, vas a tener la necesidad de configurar o trabajar en la arquitectura de la información de SAP. Cosa que eso muchos profesionales tienen problemas por ese motivo, ¿no? Que SAP a veces viene configurado de una manera y bueno, genera complicaciones en la generación o la obtención de información. ¿Por qué? Porque SAP trabaja transaccionalmente hasta que consolida datos trimestralmente. Entonces, ¿qué ocurre por trimestre? Los datos que no se consolidaron, no se pidieron, quedan consolidados y se pierden. Teniendo toda la información, toda, porque SAP registra todo. Digo SAP como puedo decir cualquier otra marca de software integrado. SAP es el más conocido, el que más se popularizó entre las organizaciones, las grandes organizaciones. Resuelve el problema del trabajo remoto, hoy en día una cosa indispensable, ¿no? Una empresa que no tiene SAP, muy difícil que pueda hacer home sus empleados, ¿no? O si hacen home con herramientas convencionales, pero no es recomendable. Entonces, SAP te permite hacer home. Entonces, este sistema multipropósito que puede sustentarse o fundamentarse tanto en SAP como en cualquier otro tipo de herramienta vinculada con esto, se concibe como un gran banco de datos. Ese es el espíritu inicial de estos sistemas integrados, que incluye, además de lo transaccional, todo lo relativo al proceso de creación de valor, conteniendo datos físicos y datos monetarios, ¿sí? Aquí me pregunta Daniela Llané, ¿en los sistemas de gestión se relaciona la gestión y la contabilidad? A ver, en los sistemas integrados de gestión, un output de esos sistemas integrados de gestión es la contabilidad. O sea, la contabilidad es una forma más de presentar la información. Vos podés generar información contable o podés generar información para la gestión. Hay informes que son exclusivamente contables y hay otros que se refieren a la parte de gestión. Dice Matías, ¿esto se refiere a la contabilidad de costos de gestión y administrativa o para presentar a diferentes usuarios? En realidad, la contabilidad obviamente tiene una forma de hacerse y podés tener sí un balance impositivo, un balance financiero y para de contar tal vez. Y digamos, ese output ya va a estar configurado en el sistema. En cambio, la información que vos necesitas para la gestión, vas a configurar vos los informes en función de para qué se vaya a usar esa información. Entonces vas a tener un informe que en esta sirva para analizar rentabilidad, otro informe que sirva para analizar el costo de producción en fábrica, otro para analizar el costo comercial que necesitan los vendedores para gerenciar esa información, esas actividades. Puedes tener también información financiera que se utilice para determinados fines. O sea, la información de gestión sale del mismo lugar que sale la información contable, pero con enriquecimiento de otro tipo de información que no está en la parte contable, o que no es necesario hacerlo aparecer en la parte contable, ¿sí? Eso te está permitiendo generar informes para distintos usos informativos, ¿no?
¿Y qué deberíamos tener en cuenta para definir arquitecturas en estos sistemas? Bueno, que en la parte de registro de datos tengas la posibilidad de acceder a datos físicos y financieros. O sea, cuando vos hagas la interpretación de los hechos económicos vinculados con la creación de valor, te vas a basar o a fundamentar en bancos de datos físicos y monetarios. O sea que la registración permite disponer de toda esa información. Después hay un ámbito que es el de análisis y elaboración de la información, que ahí es donde participamos los que trabajamos en costos y gestión, generando, siendo un motor de esta información. Y también tenés la otra pata, que es el uso de la información o el usuario, ¿no? El usuario generalmente lo que dice es, bueno, yo tengo esta necesidad de información y necesito que vos me la brindes, ¿sí? Y obviamente, según quién sea el usuario, las necesidades no son iguales, son diferentes. Por lo tanto, así que vamos a tener que nosotros vamos a interpretar los hechos productivos o económicos, teniendo en cuenta esto de las diferentes necesidades de información, pero al mismo tiempo nutriéndome de la información de los bancos de datos transaccionales. Esto me permite a mí interpretar estos hechos económicos y finalmente elaborar un informe de costos para esos usuarios. Que probablemente acá generemos un círculo donde yo esté permanentemente retroalimentando esta información y viendo si el usuario le sirve la información o si necesita algo más que le pueda ayudar a eso, ¿sí? O sea, lejos de ir a un escenario donde nosotros tengamos que tener una información para hacer contabilidad, otra información para hacer costos, lo que planteamos es que tengamos un sistema de información común que nos ayude a todos, que sirva para todos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que plantear es un instrumental analítico, medio para concluir la clase de hoy, para el diseño y operación de un banco de datos que sea relativo o procedente al seguimiento de la creación interna de valor. Esto significa que tenemos que prestarle mucha atención a todos los procesos de transformación que se generan dentro de una organización, que al fin y al cabo es lo que termina generando valor a nuestros objetivos o resultados productivos. ¿Sí? Bien. Por tanto, esto es la unidad 2 de nuestro programa, donde obviamente analizamos no solamente los aspectos contables vinculados con los sistemas de información, sino también las necesidades desde el punto de vista de la gestión y que pueden llegar a ser muy útiles a la hora de promover o generar este tipo de información, ¿no? Ya en las próximas clases nos vamos a meter en el mundo del análisis de la información de costos y prácticamente el primer bloque de nuestra materia va a girar alrededor de cómo tenemos que observar los factores, los recursos, dentro de lo que es esta vinculación coherente entre factores, actividades y objetivos que se plantean en el vínculo de la obtención del costo, ¿no? Bien.